Gracias por la invitación a los organizadores de este gran espacio denominado Sabana Fest, y que una vez más estoy aquí para dialogar. Esta vez creo que tengo la fortuna de estar más como entrevistador, pero la idea es que podamos tener un diálogo mucho más dispuesto y que esperemos no aburrirlo, que esa es la idea fundamentalmente. Lo mínimo. Como diría Lagrado, en Todo sobre mi madre, si se aburren, roncan por favor, que no nos molestamos. No pasa nada. Bueno, la idea aquí vamos a tener un diálogo con relación al tema de ciudad, territorio y cómo también hemos olvidado lo que muchas veces ha sido nuestras historias pueblerinas, nuestras historias de los territorios. Yo, como historiador, siempre he venido pensando que la historia se ha centrado mucho en hablar de las historias de las ciudades, es decir, muy citadina. Nuestra historiografía así es muy barranquillera. Es decir, el Atlántico no termina siendo el Atlántico, sino termina siendo Barranquilla. Por lo tanto, cuando a uno se los pregunta por la historia de Sabana Larga, del Uruaco, de Baranoa, solamente uno tiene para citar a José Agustín Blanco y otro par de historiadores. Y creo que en eso fundamentalmente quiero empezar esta reflexión y esta conversación. ¿Por qué nos cuesta hablar de esa posición del pueblo? Estamos más en la ciudad, pero ¿por qué vale la pena explorar hoy estas historias pueblerinas como un modo de poder reactivar una creatividad y un conocimiento más allá de una postura académica? Bueno, primero que todo, darle las gracias por estar acá. Gracias a Xavier por la invitación. Y, ¿por qué no? Un aplauso al Sabana Fest, que creo yo que... No, porque en toda seriedad hacer este tipo de eventos y este tipo de festivales, iniciativas, espacios y demás, no es fácil. No es fácil, requiere mucho esfuerzo, mucho cariño, hacer las cosas con cuidado, con intención, con propósito. Y yo creo que nosotros los llamados gestores culturales a veces somos un poco invisibles en todo este proceso. Entonces, chévere también darle los créditos a Xavier y a todo su equipo por este esfuerzo. A tu pregunta, mira, yo creo que en gran parte nos cuesta reconocer al departamento de Atlántico y en su defecto otros departamentos por fuera de sus capitales. Porque el relato que siempre se ha contado, la narrativa que hemos decidido colectivamente adoptar, ya sea de manera forzosa o de manera voluntaria, es que la capital es lo deseoso, ¿no? La ciudad es el progreso, está en la ciudad. Y específicamente, hablando de Barranquilla, yo creo que Barranquilla tiene un tema que es bien curioso, que es un arma de doble filo. Esta narrativa de que Barranquilla nunca fue fundada, ¿sí? Esta historia de que Barranquilla no fue colonizada, a diferencia de Cartagena, a diferencia de Santa Marta. Entonces, hemos usado un poco esa historia o esa narrativa a nuestra conveniencia, ¿verdad? Entre otras, entre comillas, borrando la historia que no nos conviene o la que sí nos conviene. ¿A qué me refiero con eso? Que al no ser fundados, supuestamente, o al no ser colonizados, eso nos da una carta blanca para, hey, aquí somos una ciudad de inmigrantes, somos una ciudad de una mezcla, somos una ciudad de comerciantes, esto no, lo nuevo, lo que viene hacia adelante, etcétera, etcétera. Y le hemos dado la espalda muchas veces a la historia real que tiene, digamos, mucho tiempo en Barranquilla, que data desde los Camach, ¿verdad? Los indígenas Camach que estaban en la ciudad de Barranquilla. Todo esto para decir que al no tener esa historia oficial nos permite a Barranquilla movernos de manera muy conveniente, y de pronto estos otros pueblos por fuera, en la periferia de Barranquilla, Sabana Larga, Tubará, Uruaco, Baranoa, Locaucía, Curí, etcétera, etcétera, es simplemente como una historia repetida, creo yo, para muchos de los barranquilleros. ¿Por qué? Porque se asimila más a esa historia de Cartagena, esa historia de Santa Marta, que fueron colonizadas, situadas, etcétera, etcétera. Yo creo que tiene que ver un poco de eso. Ahora, el que debería tener esa camiseta puesta soy yo.
¿sí? Y no tú, porque efectivamente yo estoy hablando de esto desde, digamos, la impresión que a mí me da y la narrativa a la cual yo también he estado sujeto, que es esta narrativa de la no fundación de Barranquilla. Ha sido muy conveniente y muy, digamos, muy flexible para lo que nos conviene. Entonces yo creo que tiene que ver un poco con eso. No sé tú qué opinas. Yo creo que sí es un poco esa manera en que se ha situado la ciudad, es decir, la ciudad no solamente como punto de progreso, sino el punto ideal de la civilización. Correcto. Es decir, quien va a las ciudades y quien se queda en las ciudades porque busca ser civilizado. Es decir, por eso ciudad viene de ser ciudad, es decir, ciudadano viene de ciudad. Y quienes estamos en el pueblo es que precisamente somos pueblerinos, por eso el término pueblerino es despectivo. Pero en ese punto y esa realidad está que entonces, y aquí pueden entrar muchas teorías económicas, se creyó que desarrollar las ciudades iba a permitir desarrollar las periferias. Lo cual, erróneamente. Lo cual no fue así. Correcto, y si te pones a ver, mira, si me preguntas a mí, yo tuve pues el privilegio de vivir muchos años en Estados Unidos, y hay una cosa que a mí siempre me pareció curiosa, que era que muchos de los estadounidenses, dependiendo del estado en el que estaban viviendo, vivían en pueblos más bien pequeños y hacían sus periplos a la ciudad, al trabajo, a lo que fuera, y volvían a sus pueblos. Eran pueblos de no más, muchas veces de 10,000 personas, 5,000 personas, 20,000 personas, pueblos pequeños. Yo pensaría que un departamento como el Atlántico es para que precisamente algo así pasase. Somos un departamento chico, bien conectado dentro de todo, en donde podría fácilmente uno vivir en Sabana Larga, o vivir en La Peña, o vivir en Aguadas, o vivir en Baranoa, etcétera, etcétera, en Santo Tomás, ir a Barranquilla y devolverte, que lo hace mucha gente, pero debería ser, en teoría, algo mucho más deseado, ¿verdad?, a lo que realmente es, porque no es así de deseado. Queremos situarnos en Barranquilla, que honestamente, si me preguntas, está un poco sobrevalorado, porque más trancón, más vaina, etcétera, etcétera. Entonces realmente hay como una paradoja ahí en esa relación entre la periferia y la ciudad. Y otra vaina, Barranquilla y el Caribe siempre se ha quejado del centralismo nacional, del centralismo el cual nos ha apartado muchas veces de las discusiones que se dan a nivel nacional. Pero Barranquilla, en términos relativos con el Caribe, también sufre el mismo centralismo. O sea, Barranquilla se hace llamar la capital del Caribe colombiano, ¿sí? Entonces también, para efectos prácticos, Barranquilla cae en lo mismo de lo que se queja, pero en relación con el Caribe colombiano o en relación con el departamento del Atlántico. Tanto así que el rol de la gobernación, la Secretaría de Cultura, hablando de cultura, de la gobernación y del distrito son un poco curiosos, ¿verdad? La Secretaría de Cultura de la gobernación tiene una relación con los pueblos, sí, pero pareciera a veces que tuviera más prerrogativa con Barranquilla que con las mismas municipalidades que están por fuera. Es controversial decir esto, pero es lo que yo noto. Entonces, digo, todo esto hace parte, creo yo, de esa, no quiero llamar invisibilización, porque otra vaina, uno no tiene que estar en Sabana Larga buscando la validación de Barranquilla, ¿sí? Que esa es la otra. O nosotros en Barranquilla estar buscando la validación de Bogotá, pero es naturaleza humana hasta cierto punto. Entonces, esto lo menciono como parte de esa misma órbita en la que Barranquilla es el centro y el resto no tanto. Y ahí creo que entonces tendríamos una parte fundamental a donde quería llegar. Y es que al ponerse en una centralidad, ha hecho que en los pueblos se pierda algún sentido de identidad y se construya una especie de memoria colectiva. Y que no seamos capaces de construir una memoria colectiva suficientemente interesante, creativa, o que alrededor de esa memoria colectiva podamos desarrollar ciertos monumentos, unas ciertas formas de poder decir esto representa nuestras culturas. Y lo que se ha buscado siempre es asimilar nuestros lugares a una ciudad que, al parecer, tampoco ha logrado tener el gran impacto que se pensó tener. Entonces, ¿por qué no volver a indagar nuestras historias de los pueblos
que llevaría entonces a buscar o a crear una especie de identidad que nos llevaría a construir. Es decir, esta mañana hacíamos un recorrido, creo que esta pregunta me nace más de ese recorrido que tuvimos esta mañana, y cuando recorríamos, creo que Xavier también nos ayudaba a esa reflexión, es decir, ¿dónde está un escenario que nos identifique, que nos construye como Sabana Largueros, por ejemplo? ¿Cuál es el monumento que uno pueda decir, esto me representa? Fue una construcción colectiva, fue una construcción que nació desde un escenario de la ciudadanía. Por ejemplo, aquí el cambio de la plaza fue un gran desastre, es decir, una forma no planificada, alguien que se le ocurrió, pero no tuvo la capacidad de tener un comité técnico donde estuvieran historiadores, arquitectos, urbanistas, etcétera, etcétera, sociólogos, en fin, que pensaran los espacios para el tema de cómo generar esas condiciones de identidad. Y lo que tenemos hoy es un playón muy chévere, muy bonito, que se pueden hacer eventos bonitos, pero luego no hay unas concreciones frente a esa identidad. Y si uno recorre más allá, uno no encuentra. Más allá de esas materialización religiosa, uno encuentra la santica en un barrio, uno encuentra el otro otra cosa y tal, pero uno no encuentra una materialidad que represente la ciudadanía del pueblo. Es decir, que me haga sentir que yo soy de aquí. A no ser las letras, ahora todo el mundo mira para las letras que están afuera, pero además de esas letras, ¿qué hay? No tenemos ni siquiera una oda a la inteligencia. ¿Cuál? Bueno, eso quedó en la imaginación. Por eso, ¿qué hay más allá de eso? Por eso, como tú, que en tu experiencia de la creatividad, ¿cómo podemos entonces generar esas conexiones entre un ciudadano, nuestra ciudadanía, y la forma de construir esa manera de hacerlo? Sabes que yo no sé, o sea, la respuesta honesta es no sé. La respuesta de un hablador de paja es que no, a ver, que primero que todo uno tiene que conocer su historia para poder apropiarse, ¿verdad? La apropiación de alguna manera, el sentido de pertenencia y de apropiación más que la apropiación. El sentido de pertenencia creo yo que muchas veces nace cuando uno entiende, realmente entiende y profundamente entiende de dónde viene y cuál es su historia. Eso yo lo tengo clarísimo en donde sea. Puede estar en Nueva York, puede estar en Ciudad de Panamá, o en Río de Janeiro, o en Sabana Larga. Si no conocemos la historia y si no enseñamos la historia, difícilmente va a haber un sentido de pertenencia. Ahora, hay maneras de enseñar esa historia, hay maneras de establecer esa narrativa. Un pelado de 8 años difícilmente le va a interesar Evaristo Surdiz si lo contamos como lo llevamos contando siempre. ¿Sí? Hay que buscar otras maneras de echarle el cuento a Evaristo Surdiz. En lo mínimo, que por lo menos ese niño o esa niña sepa quién es Evaristo Surdiz. ¿Qué hizo? Irrelevante. Pero el nombre Evaristo Surdiz, por decir algo, estoy diciendo, puede ser Clemente Salazar, no importa, el personaje que fuese. Mientras esa generación o esas generaciones tengan a la mano el conocimiento de estos personajes, ya sea porque simplemente es algo que le dijeron múltiples veces, ya es ganancia y ya te va llevando hacia una ciudadanía que el día de mañana va a querer indagar un poco más. Ahora sí, ¿quién carajo es Evaristo Surdiz? Un gran ejemplo de esto. En Barranquilla está ¿cuántas personas conocen la aduana de Barranquilla? Todo el mundo ha ido a la aduana, sí. La aduana es manejada por una corporación que se llama La Clena. Sí, fíjense. Bueno, si no saben, no importa. La corporación La Clena quiere decir Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta. Nadie en Barranquilla sabe quién es Luis Eduardo Nieto Arteta. Sí, yo sé quién es Luis Eduardo Nieto Arteta. Pero nadie sabe quién es Luis Eduardo Nieto Arteta. Entonces, la manera de tú generar esa apropiación sobre la historia no es simplemente ponerle a un edificio Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta. No. Es que ese niño o esa niña en el colegio, etcétera, haya escuchado a Luis Eduardo Nieto Arteta y cuando tenga 16 años, entonces quiera indagar sobre quién carajo era. Entonces, es cómo cuentas la historia, no solamente contarla, es cómo la cuentas, con qué método las cuentas, etcétera, etcétera. Entonces, si bien me estoy saliendo un poco de la pregunta, yo sí creo que al generar esta apropiación y por ende a generar esta
este sentido profundo sobre cuál es mi cultura es echando un poco para atrás. Echando un poco para atrás y descubriendo o redescubriendo esas historias. Otro ejemplo, que este es un ejemplo más reciente y me parece a mí fascinante, independientemente de me guste o no. El monumento a la ventana al mundo en Barranquilla. No me gusta. ¿De acuerdo? No es de mi gusto particular, no es de mi estética, pero a mucha gente le gusta y eso es válido también. El punto es cómo se crean los íconos de ciudad. Y esto es estudios que se han hecho y tal. Los íconos de ciudad se crean cuando hay una recurrencia en la visión del ciudadano sobre ese ícono. ¿A qué me refiero? La Torre Eiffel en París está a la vista de todo ciudadano todo el tiempo. Tú pasas por ahí, ves la Torre Eiffel, y ves la Torre Eiffel, y ves la Torre Eiffel, Se vuelve parte de la escenografía. La ventana al mundo está en la mitad de la nada, en Barranquilla. Nadie pasa por ahí cotidianamente. Pero ¿cómo carajo entonces se volvió eso el icono que se volvió? Es una combinación de plata y de insistencia. Ventana al mundo, ventana al mundo, ventana al mundo, ventana al mundo y mucha plata. Por supuesto, para hacer ese marketing. Tú le podrás preguntar a alguien, ¿la ventana al mundo te representa a ti como barranquillero? Yo creo que un gran porcentaje de gente te dirá, sí, claro, eso es parte de mi cultura barranquillera. Ya ahí podremos entrar en la discusión sobre si eso efectivamente es cultura o no, pero hace parte de pronto de la identidad visual barranquillera, como el Picón, como el Junior, como tantas otras cosas, pero la ventana al mundo ya se insertó ahí. ¿Cómo le decían a Barranquilla todavía, pues, pero hace años le decían la puerta de oro de Colombia? ¿Qué pasó? Nadie se le ocurrió hacer una puerta de oro, marica. Alguien ha podido hacer una gran puerta de oro, independientemente de cómo se hubiera hecho con un comité técnico, con una curaduría, con unos artistas del putas así, los mejores del mundo. Pero si se hubiera hecho eso, hubiéramos solidificado de manera material la puerta de oro. Ya no había ventana al mundo que hubiera valido, porque ahí estaba la puerta de oro. Pero nadie hizo eso. Alguien muy sagaz hizo esta ventana al mundo por intereses también propios de la naturaleza de sus negocios. Y ahí está la ventana al mundo. Esto para decir que lo hizo muy bien, independientemente que yo esté en desacuerdo. Lo hizo muy bien. Entonces, yo sé que estoy un poco disparando para todos lados, pero yo creo que esa combinación de conocer el pasado, y yo creo que esto va de la mano, conocer el pasado, para luego, con esa curiosidad instaurada por el colegio, por tu familia, por lo que sea, indagar más de ese pasado y después con esa información ya empezar a solidificarlo en acciones, monumentos, libros, películas, series, camisetas, bla, 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 todo esto. Yo creo Eso que más o menos. tú has dado el mejor ejemplo de lo que es un monumento espectáculo. Claro. La ventana al mundo es un monumento espectáculo, pero que no dice nada. O sea, No. al final históricamente, es decir, si yo como no historiador me pongo ahí y miro la ventana al mundo, Que no historiador. yo soy un crítico de la ventana al mundo, y la veo y yo digo, eso no es una ventana al mundo. Esa es una ventana en la que alguien puede subir y puede ver el mundo desde arriba. Es decir, alguien que tiene el privilegio de poder subir hasta allá. Es decir, quien la hizo. Porque un ciudadano de pie no puede subir a ver el mundo desde allá arriba. Y además de eso, esa ventana al mundo tiene una trampa histórica. Abajo hay unos hitos históricos, pero están muy mal contados. Mal contados. Y están contados y además están ficcionados para que quien lo lea se conecte con la empresa que hizo ese monumento. Pero no está contando realmente la historia de la ciudad. Ni siquiera está dejando una pregunta. Está dejando una certeza. La pregunta es... ¿Qué es el problema de nuestra historia? Y es prácticamente lo que se ha intentado hacer con la monumentalidad hoy en este espacio contemporáneo en el que estamos. Y creo que es el gran problema que tenemos con nuestros monumentos. Y es que los monumentos hablan más de la espectacularidad para hacerlo instagramiable que para realmente lo que es un monumento. Y tú sabes que yo creo que las dos pueden convivir, o sea... No, yo sé que pueden convivir, pero ¿en qué no estoy de acuerdo ahora? Que es que ahora todo se convirtió en que todo se llama o ventana, o faro, o no sé qué, o lo mismo, bueno, de lo mismo, sí. de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, y al final no comunica nada. No. Entonces ya tenemos el malecón, ahora está el malecón de Rebolo, Sí. ahorita tenemos el malecón no sé qué, ahorita se inventarán el malecón de Sabana Larga, ahorita se inventarán el malecón de no sé dónde, el malecón de... Hasta cuando ya la palabra se vuelva
repetida constantemente el uso, porque parece que se nos agotara creativamente el que podemos poner distintos nombres a distintos lugares, hace que se agote. Es decir, discursivamente, yo me pregunto, caramba, pero ¿quién hace parte de estos equipos para usar siempre las mismas palabras? O sea, ahí tenemos un diccionario con riqueza de palabras que siempre usamos las mismas. Pero aquí está el juego que tú estás diciendo. El poder, la capacidad del poder adquisitivo, y aquí lo estamos viendo hoy, esa capacidad de poder adquisitivo te da la capacidad de decir, yo impongo a la sociedad el monumento que quiero, que era prácticamente lo que muchos se discutían con el monumento que se iba a poner aquí en la plaza. Es decir, ¿qué tipo de monumento es y por qué no se concerta con la ciudadanía para construirlo en conjunto? Entonces, no, claro, o sea, yo puedo ser el que tenga el presupuesto municipal, pero si un monumento no está construido por una ciudad, no se construye. Y en este caso estamos en los pueblos. Es decir, eso mismo que creó La Ventana al Mundo le va a hacer en Repelón una cosa también. Y uno dice, pero eso tendrá que ver con Repelón o es simplemente tiene que ver con su negocio. Correcto. ¿De qué manera entonces? Y es que eso, es decir, yo lo estoy hablando desde el mundo de lo ideal que es el pensar cómo se deben hacer las cosas. Pero también hay otro aspecto fundamental. ¿Será que a los jóvenes hoy les interesa saber quién es Clemente, por ejemplo? ¿Es un interés, por ejemplo, para el caso nuestro? Porque eso es, pero sabes, perdón que te interrumpa, Fran, es que eso es, el quid del asunto está ahí, que es que muchas veces tú no debes preguntar si te interesa, porque si yo preguntase siempre, desde lo que yo hago, por ejemplo, en la Universidad del Norte, si a alguien le interesa ver esto o X, Y o Z, muy probablemente yo no haría la mitad de las cosas que hacemos, porque a mí me toca a fuerza. Y ojo, esta no es la dirección Tony Celia, es la dirección de Arte y Cultura de la Universidad del Norte. Yo pasaré por ahí, habrá otra persona el día de mañana. Pero si yo preguntase siempre, ¿a ti te interesa saber más de, no sé, Marvel Moreno? Al no conocer el nombre de Marvel Moreno, la respuesta natural u obvia sería no necesariamente. Entonces, ¿yo qué hago? Trato de hacer algo alrededor de la figura, la idea, el universo de Marvel Moreno, que sea, creo yo, creativo, atractivo, y porque es que la mayoría de las veces la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo ponen enfrente. Muchas veces, y no tienen por qué saberlo, porque yo que quiero, lo que yo conozco. Hey, a mí me gusta la pizza de queso con tomate y tal, y voy a pedir pizza de queso con tomate, hasta que no se cuela una piña ahí, yo no sé que me gusta las hawaianas. ¿Sí? Entonces, simplemente hago el símil porque me parece que hacer las preguntas muchas veces sobre si queremos saber más de Clemente Salazar o de X o Y Z no es la pregunta correcta. Creo que de pronto la pregunta correcta es más bien qué tipo de evento, espacio o formato te gusta a ti. No, a mí me gusta el podcast, no, a mí me gusta tal, no, a mí me gusta la realidad inmersiva, no, a mí me gustan los monumentos. Ah, listo, ok, te gusta un monumento. Ok, bueno, entonces te voy a echar un cuento a través de lo que te gusta a ti. O sea, a través de esa materialidad, ese producto, como lo quieras llamar, ¿verdad? Si es un podcast, bueno, entonces hagamos un podcast. Ya que tú consumes cosas en podcast o en exposiciones de arte, entonces yo te voy a preguntar cómo lo quieres ver, pero no te voy a decir qué te voy a mostrar necesariamente. Déjame eso a mí. Y hay que lograr llegar a un punto donde el público confíe tanto en el trabajo de una institución o de un colectivo o de un artista o de un historiador que suspenda cualquier tipo de expectativa y diga, hey, lo que investiga Fran a mí me parece genial. No sé de qué es, pero yo sé que lo que va a hacer es interesante. Entonces, lograr eso es muy difícil y requiere mucho tiempo, a un punto donde la institución ya tenga la confianza del público a tal punto que lo que sea que yo haga, a pesar de que el público no lo conozca, ellos sean capaces de tener la apertura y acercarse a lo que yo voy a hacer, o la institución, no a título personal, va a ser porque ya está el histórico de lo que se ha hecho es interesante, o lo que se ha hecho, no sé, es bonito, etcétera, etcétera, porque es que ahí está esa disyuntiva entre hacer algo profundo, interesante, lo que sea, y simplemente hacer algo entretenido, ¿sí? Esa es la otra, o sea, es que la cultura o el arte y el entretenimiento aquí se entienden como dos cosas diferentes muchas veces. En muchos otros países, ¿por qué? Porque aquí tenemos una cultura muy rica,
unos procesos artísticos muy complejos, profundos, a veces muy serios, a veces muy pretenciosos, a veces. Entonces, el entretenimiento, entendido como música, usualmente, en el Departamento del Atlántico del Caribe, entretenimiento es música. Fiesta, picó, el del Dayan, qué sé yo, lo que sea que guste. Y el arte y la cultura son vistos como una vaina diferente. Entonces, lo interesante, por lo menos en la universidad, nosotros tratamos de ver si es que hay algún tipo de conexión. Si es que yo puedo presentar una exposición de un artista, ¿verdad?, experimental de los 60 que nadie conoce, como algo entretenido y algo como interesante. Si yo logro hacer eso, eso es sacarle al estadio. Porque eso realmente es unificar las cosas. No es fácil hacerlo. Es que cuando me interrumpiste para allá iba. Ah, mierda, entonces no me interrumpí más. No, dale, dale. Iba a que es que tenemos una gran diferencia en términos de temporalidad. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a hablar, claro, es decir, si uno habla con los de nuestra edad, nosotros estamos, bueno, yo en mi edad estoy como en una edad intermedia en el que puedo dialogar con personas de cierta generación y con personas también jóvenes de cierta generación. Entonces, pero hay quienes todavía están en la añoranza de saber ciertos personajes, pero cuando uno voltea hacia una generación, es lo que François Artaud puede llamar en su régimen de historicidad, es decir, en ese régimen con su tiempo, le interesa a otros temas. Entonces, ¿cómo conectar una generación con otra para que puedan dialogar y que puedan conocer esos espacios-tiempos de personajes? Que es que ahí es donde se une entonces cómo hacer ese entretenimiento, cómo lograr convertir, y es parte de la discusión que tenemos hoy en la academia, ese conocimiento que hacemos en las universidades para llevarlos entonces para que la gente lo pueda obtener de una manera mucho más fácil. Es decir, cuando lo digo más fácil no es que estoy diciendo que todo es, sino cómo podemos enlatarlo, cómo podemos llevarlo. Y es ahí, tú lo has dicho, a ver, tenemos lo tradicional, que son las muestras museográficas, ¿cierto? Tenemos lo tradicional, que es poder hacer un programa de televisión, poder hacer un documental. Pero si la gente hoy no está queriendo ni siquiera ir al cine a verse una película que dure más de 2 horas, un documental, por ejemplo, es harto para redes sociales, que es donde está la mayor diversión. La gente no quiere salir de sus casas generalmente ni siquiera hacer un recorrido para su mismo pueblo, lo vimos esta mañana. ¿Qué otras formas, desde el mundo de la creatividad, podríamos generar para comenzar a conectar hoy con el conocimiento y el arte, para poder entonces llegar a más públicos y conectar esto que tenemos en nuestras realidades y poder ir haciendo? Aquí podemos votar distintas ideas, así que no es una pregunta para hacer un proyecto. De acuerdo. Bueno, lo que dice es que a veces salir a recorrer el pueblo y tal, a veces hace calor. Entonces, a veces no, hace calor. Ojo, yo entiendo que la gente esté un poco escondida en esto, pero bueno, ¿cómo hacer eso? No hay una manera única de hacerlo. Yo creo e insisto que la repetición es clave. Yo insisto en que los lugares y los espacios culturales tienen que ser vivos durante todo el año. No solamente abre telón, presenta, cierra telón y te fui, que pasa muchas veces. Por ejemplo, el Savannah Fest es un festival, tiene un principio, tiene un fin. Ojalá fuera algo que se viera durante todo el año, porque la repetición es lo que hace que la gente se le queden las cosas y esté buscando de alguna manera ya como consumir eso más. Por ejemplo, hablemos de el son de negro o el son de pajarito, hablando de música que está arraigada a la tradición. Yo no sé, creo que no. Si uno va a Santo Tomás un miércoles, yo no sé si puedo ver una interpretación de son de negro. Ojo al ejemplo que voy a poner. Si yo voy a Buenos Aires, en San Telmo, posiblemente voy a ver a alguien tocando un bandoneón, tocando tango y tal, cualquier día de la semana. Tú estás haciendo tu maestría en Madrid,
tú puedes ir a Madrid cualquier día de la semana y ver un tablao, ver flamenco, etcétera, cualquier día. O sea, o por lo menos cualquier fin de semana. Tú vas a Ciudad de México, está Plaza Garibaldi, puedes ir a ver una cantidad de grupos, tocando norteña, tocando ranchera, etcétera, etcétera. Atrás el Museo del Mezcal. Curiosamente, el Caribe colombiano, siendo una región tan musical, tú vas a Valledupar, o sea, no hay un lugar donde yo soy mitad vallenato, donde yo te pueda decir que tú puedas ir a ver un conjunto vallenato o vas a ir a una parranda. No, no hay. O sea, si no hay una fiesta que te invitaron o hay algo, no hay un lugar donde tú puedes ir a ver vallenato. En Barranquilla, tú no puedes ir un martes a ver a alguien cantando bullerengue, ¿no? O cumbia. No, o sea, si ves por dónde voy con estos ejemplos, yo creo que hay unos vacíos súper obvios de cosas además que son muy, muy, muy nuestras, profundamente nuestras, que hacen precisamente la construcción de nuestra identidad cultural. Y no me estoy yendo lejos, no me estoy yendo a los Evaristo Surdís, no me estoy yendo a las Marvel Moreno, no me estoy yendo a ninguno de esos personajes que son de pronto un poco más exquisitos. No, me estoy yendo a la cumbia, el son de negro, el son de pajarito, el vallenato, la champeta, etcétera, etcétera. Esas cosas que son endémicas de la región Caribe. El hecho de que nosotros no podemos ir cualquier día de la semana a ver estas expresiones culturales es un grandísimo problema. Es una gran barrera hacia nosotros realmente explotar, y uso eso de la mejor manera, esa palabra, explotar unas corrientes e interpretaciones culturales que hacen una parte enorme de nuestro ADN cultural. Entonces, a mí me parece que eso es muy curioso. Entonces, yo pensaría, por eso te digo, no tengo una respuesta, que tengo un análisis. Pero no tengo una respuesta porque claramente la respuesta sería, bueno, entonces pon un hall de música donde todos los días hay una presentación. Eso no es tan fácil tampoco. Entonces, yo no pretendo hacer el análisis y dar una respuesta porque eso no es simplemente soplar y hacer botellas, como dicen por ahí. Entonces, no es tan fácil, pero sí siento que al haber esos vacíos sobre cosas tan obvias, imagínate qué suerte puede correr entonces las cosas menos obvias. Las cosas que también son parte de nuestra identidad cultural, pero que no están ahí. Que no es la cumbia, que no es el bullerengue, que no es la champeta, que no es el vallenato. Ya entonces estamos hablando de que van a correr una suerte mucho más compleja, porque están aún más enterrados bajo capas y capas y capas de, no lo quiero llamar de olvido, pero obstáculos para salir a la capa principal, que es lo comercial, si se quiere, ¿verdad? Lo que se consume de manera más masiva. Entonces, como hay tantas capas entre esa gente, esas expresiones culturales, esos procesos, esos artistas, etcétera, y el consumo masivo, y ahí te tienes que mover. Entonces, lo que está más cerca de esa capa, que es la cumbia, todo esto, tenemos estos vacíos tan grandes. Me parece a mí algo que no hemos sabido capitalizar. De pronto Sabana Larga puede empezar a capitalizarlo, no sé, pero sí, es parte como de cosas que yo he notado que son gran obstáculos para llegar a eso. Mira, yo le agrego a eso que tú estás diciendo, que me parece muy importante el análisis, pero le agrego algo fundamental, y es que no tenemos infraestructura para eso. Por eso el picón. Una grave infraestructura que tenemos en el Atlántico y sobre todo en Sabana Larga, preguntemos, ¿dónde se pueden hacer y dónde deben hacer esa curiosidad? En las bibliotecas, que deben ser centros culturales. ¿Cuántas bibliotecas tenemos en Sabana Larga con la cantidad de habitantes que tenemos? ¿Cuántas hay? Una. ¿Sabes cuántas hay en Barranquilla? 3. O sea, por eso. Ojo, comparativamente están mejor ustedes. No. No, es decir, porque hacer las comparaciones es vergonzosa. Porque es que, bueno, realmente no tenemos ninguna. Es decir, aquí se dice que se tiene una, que está en la Casa de la Cultura, pero en realidad no funciona. Entonces no tenemos biblioteca. ¿Cómo entonces nosotros podemos conectar a esos jóvenes, a esas necesidades de conectarse con la cultura, si no hay espacios para eso? Si no hay escuelas de arte, si no hay una conexión entre eso que te puede llevar, y tú lo has dicho, que es la música, y a través de la música y otras formas de llevar el arte te pueden conectar con la historia,
Entonces la falta de ese tipo de infraestructura nos está haciendo una gran necesidad, y es que la memoria colectiva se pierde por falta también de unas políticas públicas que no han cubierto realmente las necesidades de la cultura. Y aquí hay un problema también, un problema del orden administrativo de quienes ejercen el poder municipal y departamental y distrital. Y es que no ven la cultura como parte del desarrollo de un lugar, porque lo único que ven como desarrollo es hacer calles, es simplemente pavimentar, es simplemente hacer un puente o hacer un parque en su medida, pero no piensan, por ejemplo, en una biblioteca parque, por ejemplo. Si voy a construir un parque, pues puedo construir también una biblioteca junto con un parque. Entonces puedo generar ese tipo de espacios. ¿Y por qué? Porque es que las artes y la cultura se ven como un ocio y no se ven como parte del desarrollo mismo. Y tiene que ver por las condiciones materiales en que políticamente nos estamos situando en el departamento del Atlántico. Nos han vendido que la única manera de generar desarrollo es lo que ya he mencionado anteriormente. Y el arte y la cultura son accesorios al mismo, pero también son parte de algo que también es muy preocupante, solamente se ve bien cuando es parte de un negocio. Y no estoy diciendo que esté mal, es que es bueno capitalizar la cultura, pero no puedo capitalizar la cultura en un pueblo donde no hay una infraestructura para el mismo. Eso es muy cierto. Y yo sí creo que en general, tanto a nivel nacional como a nivel local, regional, etcétera, se ha usado a veces la cultura como un caballito de batalla a conveniencia durante los discursos, el proselitismo, etcétera, etcétera, y al momento realmente como de meterle el diente o de hacer bien sobre esas promesas, la cultura empieza inmediatamente a tomar menos prioridad, menos preferencia en ese discurso. Sin embargo, para también hacer el paralelo a eso, no podemos simplemente acostumbrarnos siempre que es el Estado el que tiene que hacer esto. O sea, yo sí creo que en un país como Colombia esas alianzas público-privadas son supremamente interesantes. Yo lo que creo es que sí se tiene que tratar de poner sobre la mesa unas políticas donde esas alianzas público-privadas alrededor del tema cultura, tema arte, tema entretenimiento, sean más beneficiosas para ambas partes, porque al mismo tiempo, así como mencioné todas estas ciudades que tienes todos estos lugares donde puedes ver estas representaciones, tampoco hay en Barranquilla, ni en Sabana Larga, ni en ni en Tubará, etcétera, no hay tampoco iniciativas privadas que estén dándole espacio a esto. Entonces, sí estoy de acuerdo con el tema desde lo público. Sin embargo, creo que lo privado también, eventualmente, si hay un terreno fértil, por lo menos desde lo público, desde ese discurso, el privado también puede entrar a ser parte de eso y apalancar muchas de esas cosas. Ni siquiera con capital necesariamente, sino con creatividad, equipos, consultorías, asesorías, etcétera, etcétera. Y curiosamente, en el país han funcionado muy bien las alianzas público-privadas en general, pero no dentro del ámbito cultura y arte. Entonces yo creo que ahí hay algo que podríamos nosotros rescatar de casos de éxito en cosas que no tienen que ver con cultura y tratar de emularlas simplemente para ver qué pasa. Porque es que hasta ahora, lo que sea que hayamos hecho, que no sé qué realmente qué es, pero lo que sea que hayamos hecho no ha funcionado como quisiéramos que funcionase. Y eso nos lleva a la precariedad cultural, de infraestructura cultural que hay en lugares como Barranquilla o en general. Las instituciones culturales están o endeudadas o sin direcciones o cerradas o pseudo cerradas, etcétera, etcétera, lo cual a ti te dice lo que se hizo en los 90, en los 2000, si bien fue muy interesante en términos de empuje, de apoyo, algo no hubo en la visión, algo no hubo en esa ecuación que tiene a las grandes instituciones culturales languideciendo como están hoy. ¿Sí? Porque si fuera uno dice, bueno, un mal manejo aquí y allá, no joda, pero cuando son 4 o 5, tú dices, espérate, aquí hubo una falta de visión sistemática, porque no puede ser que 4, 5, 6 instituciones culturales, por lo menos en Barranquilla, que tuvieron, digamos, un protagonismo importantísimo durante mucho tiempo, hoy de repente todas están en la misma situación. Entonces, ¿a eso qué me lleva? Me lleva a la otra parte de esta ecuación. Público, uno, sí, privado, otro, y ojo, independiente.
todos esos colectivos, artistas, historiadores, etcétera, etcétera, independientes, son los que, lo queramos o no, los que van a llevar mucho ese peso cuando ni lo público ni lo privado se están poniendo la 10, ¿sí? Son esas personas, y lo veo yo en Barranquilla y lo veo en muchos otros lugares, los que empiezan a llenar esos microvacíos que se van, formando, porque hacer cultura, hacer arte es como respirar para mucha gente. No, yo no sé hacer nada diferente, es un ímpetu que simplemente está conmigo. Entonces, es que no hay teatro, que no hay galería, bueno, te voy a montar mis cuadros en un Macondo, voy a montarlo en este roble, y eso es lo que hay que, eso es súper importante que pase, porque esa vaina, si sigue pasando, lo que te termina o lo que te mantiene en la conversación es hay necesidades de espacio, hay necesidades de infraestructura, etcétera. Pero ahí es donde esa columna de gente independiente realmente llega a ser creativos y a llenar esa vaina. Por ejemplo, esta casa. Esta es una casa muy, muy linda. Y esta es una casa que me decían que durante el año no funciona mucho, que lo abren para este tipo de eventos, etcétera. Pero yo entré aquí y yo dije, esto es para que tuviera una programación durante todo el año, realmente. Y para hacer eso no se necesita mucho. O sea, tú necesitas un par de alianzas, una institución que tenga una veeduría sobre el espacio, sea pública, sea privada, porque tú puedes tener una fundación que el dueño de la casa dice, mira, yo te voy a incomodar toda esta vaina, o yo la mantengo, la infraestructura y demás, y tú la activas. Aquí va a funcionar un café, entonces lo doy en concesión, y lo que va a pasar así, exposición acá, conciertico acá, etcétera, lo voy a hacer yo como fundación no historiador, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es, no es tan difícil. Sin embargo, tienes esas tres columnas, lo público, lo privado y lo independiente. Y ahora mismo, en el Departamento Atlántico en general, lo independiente es lo que está sosteniendo muchas veces esta conversación y estas dinámicas alrededor de lo cultural. A mí me encanta ser fatalista. Muy bien. Quienes han sido mis estudiantes saben que yo me encanta ser fatalista. La gente tiene bajas expectativas, no se lleva tantas tristezas. Tan fatalista porque es que nuestras condiciones, es decir, nuestra élite económica, financiera, no es la burguesía naciente del siglo XVIII y XIX en Europa. Desafortunadamente, a nuestra élite económica no le interesa el arte. Es decir, si le interesara el arte, fueran mecenazgos, es decir, el Atlántico estuviera lleno de bibliotecas, por lo menos, o de alguna forma de arte. Pero eso solamente son nombres contados. Pero hablando de esas élites hoy están más dadas a encontrar negocios al interior de lo gubernamental y no hacer este tipo de planes. Es decir, esa es la realidad nuestra. Es decir, el mayor negocio que tenemos hoy es que la cultura no es un negocio, sino que es necesariamente otras formas de hacer negocios. Y no les interesa ser mecenas de lo cultural. Les interesa entrar en el negocio de la cultura para ser parte del negocio. Pero no quieren aportar de ese negocio, que es tristemente lo que tenemos hoy. Es decir, ha funcionado en otros lugares. Bogotá, por ejemplo, la familia Julio Mario Santo Domingo construyó un gran escenario en Bogotá. ¿Por qué no lo construyó en Barranquilla? Si Julio Mario Santo Domingo es barranquillero. ¿Por qué fue a Bogotá a hacerlo? Preguntas como esa. ¿Dónde están nuestras élites económicas, financieras para el Atlántico? Para pensar muchas cosas para el departamento del Atlántico. ¿Por qué no se ha pensado durante estos 20 años de visión del Departamento del Atlántico hacia el siglo XXI una red de bibliotecas departamentales? ¿Dónde están las capacidades? Y aquí está lo público. Es decir, si lo público, pagamos una cantidad de impuestos, y el Departamento del Atlántico es uno de los impuestos en los que más pagamos, ¿por qué los recursos de la cultura no se ven de manera eficiente? ¿Por qué la gente tiene que convertirse en mendigos culturales para cada año hacer un evento y cada vez es menos el presupuesto? En vez de ir subiendo los presupuestos de la cultura, van disminuyendo. Y lo digo yo como historiador también, es decir, que tengo que estar buscando muchas veces en proyectos hasta las mismas instituciones para poder hacer eventos. Es decir, los eventos culturales hoy no son una apuesta, pero sin embargo tú dices que vas a hacer otra cosa y ¡wow!, aparece el dinero. Entonces esos mecenazgos son muy pocos, es decir, no están pensando ni siquiera en aportar el 10% de lo que pueden ganarse en un negocio para hacer algo efectivo en una sociedad. No. Y creo que es lo triste de todo este análisis. Tú sabes que... Quiero terminarlo porque es que es muy triste
porque uno quisiera en ese deber ser de las cosas, uno quisiera encontrar gente que sea capaz de unirse a proyectos culturales como esto, por ejemplo. ¿Por qué no hay más apuesta privada sobre estos escenarios? Porque ya no hay un interés de lo privado. Y quizás, bueno, uno puede decirle que hay que vendérselo de otra manera, pero ¿de qué otra forma se le puede vender el arte y la cultura si no es arte, si es arte y cultura? Yo no creo que tengamos que hacer malabares para que el arte y la cultura sea una forma de conectar, para crear conciencia colectiva. Es decir, la historia ha sido muy bien manoseada políticamente hablando. Es decir, cuando quiere ser usada como una herramienta política, la saben usar muy bien. Pero cuando uno dice, miren, podemos hacer esto para crear una conciencia colectiva en la ciudadanía, no lo hacen. Es decir, no lo invierten, no quieren gastar un peso en hacerlo. Y yo lo sé. Por eso, ¿cuántos jóvenes que salen de estudiar historia o de estudiar sociología o de estudiar filosofía o de estudiar artes plásticas, etcétera, no encuentran empleo? Porque la empleabilidad en arte, en cultura, es muy deficiente. Porque ni siquiera saben qué van a hacer con un historiador. Uno le dice, por ejemplo, no, tú estudiaste historia. ¿Y eso para qué sirve? Sí. Entonces, si el mercado no entiende qué hacemos los que estamos en el mundo de las humanidades y de las artes, ¿cómo creen que pueden pensar que pueden hacer y construir cosas para dejar un legado a la sociedad? Creo que es una parte del grave problema que tenemos. ¿Cómo conectamos con esto? ¿Cómo hacemos para que la gente se convence? Tú dices, no tenemos que convencer mucha gente a nadie. A veces toca convencernos. Y he visto que mucha gente en este mundo de la cultura se ha convertido en, con portafolios en mano, ir de empresa en empresa, convencer gente, convencer personas para poder hacer eventos, para poder hacer y dar mayor capacidad a tipos de cosas. Pero cada vez vemos mayormente reducidas ciertas situaciones y circunstancias, que es lo triste. Niños y niñas que tienen grandes habilidades en nuestros barrios, pero no tienen las herramientas para hacerlo. Es decir, a nadie se le ha ocurrido, por ejemplo, en una alcaldía en Sabana Larga que pueda hacer un convenio con la Universidad del Atlántico y que los estudiantes de artes plásticas puedan hacer sus prácticas enseñándole artes a los niños de ciertos barrios. No se les ocurre. Necesitan poner simplemente 50 millones de pesos al año. ¿Para qué? Para pagarle el transporte a esos pelados y que vengan a hacer sus prácticas. ¿Pero qué se le ocurre a nadie? No, pero yo creo que no se le ocurre ni de una parte ni de la otra. No, y la universidad lo propone muchas veces, pero lo primero que dicen, no tenemos plata, háganlo gratis. Yo he propuesto cosas. Lo primero que me dicen es, no hay plata, pero si tú lo quieres hacer, te apoyamos. Y uno dice, ay, ¿cómo me apoyan? No, venga y hágalo. Allí donde también tenemos que decir que hay muchas mentes creativas en nuestros lugares, pero hay poca disposición de los recursos para hacer que esas mentes creativas funcionen alrededor del mismo. Y es parte de las tristezas y las decepciones que uno puede tener, pero que, bueno, que yo lo creo también así, esas decepciones pueden convertirse también en un gran movimiento movilizador y esperanzador para hacer cosas nuevas e interesantes. Y creo que las redes sociales están siendo también un escenario movilizador para eso. Porque muchas veces sale costoso hacerlo, o uno aprende, y aquí es parte también del ejercicio de creatividad, aprende a usar las redes sociales, aprende a editar, aprende a hacer tipo de cosas, etcétera, etcétera, para poder comunicar, tú lo decías. Es decir, parte de las discusiones que tenemos hoy, las conversaciones que tenemos hoy en la academia es, entonces, ahora, ¿cómo llevamos esto? Porque primero no somos comunicadores sociales, pero nos toca aprenderlo. Nos toca aprender a usar un lenguaje, nos toca aprender a usar tipos de herramientas que no usábamos antes para poder llegar a distintos públicos y que la gente se apropie de lo que antes se apropiaba con mayor facilidad, podríamos decirlo. Entonces creo que tenemos una cantidad de cosas, unos escenarios adversos, pero también tenemos escenarios esperanzadores. Y creo que el escenario esperanzador está las ganas de la gente que está en el mundo de la cultura y que está en el mundo de las artes para hacer cosas. Y el escenario desastroso es que los recursos cada vez son pocos y cada vez se entiende menos para qué servimos y para qué estamos los que estamos en el mundo de las artes y de las humanidades. Entonces tenemos esas oposiciones. A mí me encantan las dualidades. Eso, hay varios temas de lo que mencionas, pero aquí hay dos grandes, digamos, pilares de los que podríamos discutir, que es, uno, el tema de formación. El tema de estudiar, por ejemplo, mencionaste la educación, estudiar cultura o estudiar arte o estudiar comunicaciones o estudiar humanidades.
Eso no, eso es un hueco negro. Un agujero negro porque tiene que ver mucho con mercado, con idiosincrasia, con familia, ¿verdad? Sobre qué quiere tu familia, esas discusiones internas también de cómo se forma una persona internamente dentro de su familia, cuáles son las expectativas que hay, etcétera. Entonces ahí tienes una gran cantidad de variables sobre cómo finalmente se percibe el estudiar una cosa o la otra. La verdad es que el gremio o la industria cultural y creativa, por lo menos hablemos de Colombia, no quiero ni meterme en Latinoamérica, ni meterme en el mundo anglo, ni mucho menos, nunca no hemos estado en estado como de emergencia. Nosotros vivimos, desde que yo tengo uso de razón, yo empecé a trabajar en temas de cultura a los 18, tengo 36, o sea, llevo 18 años trabajando en esto de alguna manera u otra, y nunca no hemos, incluso cuando las empresas decididamente apoyaban la cultura, siempre a alguien le escuchaba yo, es que no hay plata, no es que no nos quieren apoyar a nosotros, o sea, siempre estamos un poco como en eso, y yo creo que es parte de alguna manera u otra de nuestra identidad y nuestro discurso y de ser parte de este mundo en donde siempre somos un poquito víctimas siempre o porque hemos sido o porque nos autovictimizamos. Entonces, siempre hemos estado como en esa, lo que tú dices, en esa paradoja, en esa disyuntiva, en esa tensión, siempre. Entonces, dicho eso, yo creo que sí hay maneras de cómo podemos salir de ahí. Tú mencionas el mecenazgo, por ejemplo. Es un gran punto, porque la filantropía y el mecenazgo en Colombia, en Bogotá se ve un poquitico más, pero en Colombia sí, no existe. O sea, ¿por qué? Porque en los 50, en los 40, ser filántropo o donar a la cultura era de alguna manera u otra parte del check que necesitabas para ser parte de la sociedad, ¿sí? ¿Eres parte de la sociedad? ¿Eres socio del country, del club? Sí. Ok. ¿Colegio? Ok. Sí. ¿Tienes plata? Ok. Sí. ¿A qué museo donas? O sea, era parte de esa lista, para bien o para mal. Tanto así que en Nueva York hay un gran ejemplo de las salas de teatro. A finales de 1800, por ahí, estaba la gran sala de la ópera, la gran sala de teatro de Nueva York, que era controlada por unas cuantas familias, unas familias que tenían ya cierta estirpe, cierta dinero un poco más, digamos, longevo, y llegaron de repente estas nuevas familias que se empezaron a hacer ricos con ferrocarril, etcétera, etcétera, etcétera. Esas familias no las dejaron entrar a la gran ópera, no, eso es impensable, eso es Nueva Plata, Nuevo Rico, no sé qué vaina, esa gente con otros modales, feas, ¿no? Se pone la media así, se amarra esto así. No. ¿Qué hizo esta gente? Sí, no me dejan entrar. Construyo mi propia ópera, te jodes, construyo la mía. Y esta gente puso de acuerdo, construyó su propia ópera y es la ópera de que hoy conocemos como la ópera Lincoln, que está en Nueva York. ¿Esto para qué he hecho el cuento? Para decir que en ese momento, incluso hasta los 40, 50, 60, el tema cultural, a qué gremio cultural perteneces, era parte fundamental de ser de la burguesía o de la aristocracia. Eso de repente ya se eliminó, ya eso no es un prerequisito. Entonces, como eso ya no es un prerequisito, y para bien o para mal no vamos a volver a traerlo dentro de eso, porque eso son unas dinámicas sociales que qué significa ser parte de la alta sociedad, de la élite, bla, bla, bla. ¿Qué se puede hacer? De nuevo, el ejemplo de Nueva York. Nueva York tiene una vaina muy interesante que es un impuesto que se llama el impuesto del 1%. Cualquier tipo de construcción privada o pública que se haga dentro de la ciudad de Nueva York tiene por ley que destinar el 1% del presupuesto a una obra cultural. Entonces, si no hay mecenazgo o no hay filantropía de manera orgánica, obliga a que haya. Entonces, ¿qué haría yo? Yo cojo el 0.5 o el 1%, lo amarro por ley y digo, tú lo quieras o no, este pedacito de lo que tú vas a hacer, porque tú vas a terminar de alguna manera usufructando lo que es este territorio, con sus culturas, con su gente, etcétera, va a ir hacia programas culturales. En Nueva York específicamente va hacia arte en espacio público. Es lo específico hacia qué va esa plata. Entonces, yo sí creo que hay maneras de obligar, maniatar un poco la vaina para que se destine a la cultura. Ahí entramos en otro
problema que es cómo se manejan esos fondos y si le llega a la gente que le tiene que llegar, porque lo que tú dices es cierto. Yo, ¿por qué tengo que explicarte de más a ti qué es lo que yo hago? Hey, es arte, es cultura, listo. O sea, eso debería ser su propio, su propio peso debería ser el hecho de que es cultura, de que es arte. Y mucha gente simplemente hace cultura, hace arte y no tiene, porque es un señor que tiene 75 años, que lleva haciendo artesanías toda la vida, que no se él no tiene por qué saber cómo echaste el cuento diferente. Y no tiene por qué recurrir a unas herramientas tecnológicas o de redes sociales para convencerte de, ¿no? Mi trabajo debería ser suficiente y validero por sí mismo. Entonces, ahí sí entramos a un tema de cómo se usan los recursos, cómo se ejecutan esos recursos, etcétera, etcétera, que eso, de nuevo, es otra conversación. Pero yo sí creo que hablando puntualmente lo que dices, hay maneras, simplemente tenemos que ser un poco más creativos y saber por dónde meternos para amarrar un poco mejor esas cosas que sí se están haciendo en la ciudad, que la gente sí se quiere meter en esos negocios, negocios inmobiliarios, usualmente negocios de construcción, en donde tengas por obligación que un porcentaje mínimo, porque es mínimo, pero digamos, es importante, vaya para programas culturales. Ahí se las dejo. Bueno, ahí tenemos mucho para discutir. Aquí, bueno, los concejales que tomen nota para que presenten propuestas para el tema de recaudo. No, hablando en serio, ese recaudo no es, o sea, no está jodido. Se han hecho unas cosas que han funcionado mejor o peor, la ley de espectáculos públicos. Yo no me acuerdo en qué gobernación se puso un impuesto que va hacia mejorías de infraestructura cultural. De nuevo, yo creo que sí se puede. El problema ya viene siendo otro más adelante, que es la ejecución de esos recursos. ¿Quién lo maneja? ¿Cómo lo maneja? Porque, hey, te lo digo yo, y esto no es por meter cizaña ni nada, pero uno termina viendo una cantidad de fundaciones aparecidas de la nada dentro del mundo cultural. O sea, así como hay una gran cantidad de, digamos, manejos poco elegantes en la contratación pública, el sector cultural no está exento de eso. O sea, yo lo veo, una cantidad de contratos que se dan unas fundaciones que de repente aparecieron, que no tienen realmente la experiencia, que son unas páginas de web ahí todas hechizas. Entonces, también nos toca lidiar con eso más adelante. No solamente con cómo hacemos para amarrar a este tipo de recaudo, sino cómo ese recaudo entonces el día de mañana se ejecuta efectivamente con los procesos culturales que realmente se están haciendo en las diferentes poblaciones, no solamente en Barranquilla. Es que ayer tú lo has dicho, echa la ley, echa la trampa. Hay agua. Y es que bueno, si uno abre ese panorama, lo que debería entonces entrar también otro panorama importante aquí es que quienes estén en la administración de lo público sean personas técnicas que sepan de cultura. Que eso también ese es otro también aspecto que uno tiene que pensar. Es decir, quien está al frente de estos procesos tienen que saber para poder decir que estos recursos tienen que ser destinados eficientemente y que no terminen luego en manos del amiguismo. Entonces vamos a hacerlo por aquí, entonces aquí hay que hacer tal cosa, entonces busquemos la fundación tal que no sé qué para que haga esto y no sé qué tal cosa, pero al final no se hace nada para cumplir indicadores. El Ministerio de Cultura, en algún momento, no me acuerdo si fue el ministro actual o el anterior, dijo que para descentralizar la cultura iban a mandar los presupuestos directamente a las poblaciones para que ellos lo manejaran, porque ellos sabían mejor lo que necesitaban. Y yo, espérate un momentico, mi hermano. Eso es una lavada de manos bien elegante, porque tú y yo sabemos que a veces en muchas poblaciones y distritos no tenemos realmente la manera de ejecutar esto sin que haya precisamente esa cantidad de artimañas. Entonces, esa no es la solución de la descentralización tampoco de los recursos. La descentralización de los recursos. Por ejemplo, la gobernación no es sabana larga, coge tu plata, coge tu plata, coge tu plata, coge tu plata, porque ahí caemos en posiblemente eso, en que entren unos bolsillos rotos y que no terminen viéndose. Entonces, hay que hacer un seguimiento un poco más efectivo. Pero, digamos, de nuevo, esa es otra capa. Sí, digamos que es parte de las discusiones que hay, pero creo que también es parte de los grandes problemas, está en eso también. Bueno, yo creo que teníamos mucho más para discutir en cómo
frente a los problemas que hemos visto y también frente a las posibilidades de cómo quienes estamos en el mundo de la cultura, de las humanidades y de las artes, podríamos tener una conexión con el territorio. Hemos sido un poco también catastróficos, entonces... No sé tú, Yo siempre soy catastrófico, yo estoy me encanta esa parte de la historia. Yo estoy tratando de... Si la historia no es catastrófica, no es historia. Sí. A pesar de que la historia la escriben los ganadores. O los perdedores. Oh, bueno. Entonces, creo que podemos entrar ahora a un momento de preguntas del público para ya ir cerrando. Adelante, aquí estamos para eso. Exacto. Si es que hay, si no hay, no pasa nada. Efectivamente. Queremos que ustedes, que son los que hacen finalmente y son los principales hacedores de esta discusión, participen también en esta cofradía y también podamos construir conceptos como lo hicimos acá. Por allá tenemos una participación. Ese micrófono no quiere hablar. Hola. Hola. Bueno, a mí me gusta hacer muchas preguntas, entonces de pronto esta no es la única pregunta. Como estamos hablando desde el centro, me parece muy interesante la opinión de ustedes dos sobre las industrias que deben apoyar más la cultura. Pero pasa que en Sabana Larga las pocas industrias que hay o empresas que hay no apoyan mucho a la cultura, por no decir que cero, como pasa con la biblioteca que hay en la Casa de la Cultura, que pertenece a privados, ¿cierto? Entonces, viendo esto de esta manera, ¿cómo hacemos entonces en Sabana Larga, donde los gobiernos de turno no le prestan mucha atención a la cultura, las industrias que están acá en Sabana Larga tampoco lo hace porque se acobijan en la ley? Es decir, hace parte de las empresas la responsabilidad social empresarial, pero esta debe ser una iniciativa. Usted propone que debería ser ley desde el gobierno nacional que las industrias en un porcentaje beneficien a fundaciones, a personas naturales que estén interesados en hacer este tipo de actividades o proyectos. Yo me siento acá y yo digo, aquí podría existir tantas cosas, no solamente un café, también podría ser un hotel, también podría ser un restaurante, también podría ser muchas cosas, ¿verdad? Entonces, a eso habría que darle a muchas respuestas, a muchas preguntas, muchas respuestas, ¿verdad? Para recapitular, tu pregunta es ¿cómo hacer en un lugar como Sabana Larga para que la industria específicamente apoye iniciativas como por ejemplo lo de la biblioteca o lo de esta casa, ¿sí? ¿Algo así? Pues sí, porque la pregunta nació, o sea, la intervención nació, si estamos hablando desde el centro, sí, y no desde una visión de ciudad, sí, o no desde una visión eurocentrista, okay, sino pueblerina, por así decirlo, ¿cómo hacemos en un lugar que las pocas industrias que tienen no miran hacia los hacedores culturales o hacia las personas que están interesadas en hacer cultura? ¿Verdad? Porque los gobiernos de turno, el poco interés que le prestan es teniendo alianzas con la gobernación, etcétera, y en fechas específicas, por ejemplo, carnavales, Semana Santa, Corralejas, Navidad. Pero ¿qué pasa con las otras fechas? ¿Qué pasa con los otros movimientos que sí hay en el pueblo y que no se les presta atención? Ahí, bueno, en ese sentido, ahí sí se puede apelar, por ejemplo, a los dineros públicos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay dos maneras. Tú puedes coger a las industrias, a las empresas privadas y obligarlas a que te den. ¿A qué me refiero con obligarlas? Entender bien cuáles son las empresas que tienen algún tipo de acción sobre o cerca de Sabana Larga y hablarles el idioma de ellos. Te pongo un ejemplo. En Soledad está una empresa que se llama Litoplas. Litoplas es una empresa de plástico que hace las bolsitas de papitas, de margarita, todo ese cuento y tal. Claramente ellos son
unos contaminadores, porque lo que hacen es plástico. Ellos tienen, me enteré yo, una dirección de sostenibilidad, porque les interesa, precisamente por lo que tú dices, porque es ley de responsabilidad social, empresarial, etcétera, etcétera, pues tratar de contrarrestar un poquito lo que su industria hace. Entonces, ¿cómo me le acerco yo a Litoplas? Hey, te quiero proponer un proyecto para activar un laboratorio, una escuela de aprendizaje alrededor de medio ambiente y arte en el corregimiento de la playa, ¿sí? Entonces, yo no me le acerco a ellos pidiéndoles que me den plata para promocionar un deportista, por decir algo, o para un concierto con... No. Yo sé que ellos, el tema de medio ambiente es... Entonces, a lo que voy es que uno tiene que hacer un poquito también de inteligencia y un poquito de averiguación y decir, bueno, ¿cuáles son las empresas que están acá? ¿Qué es lo que hacen? ¿Y cómo puedo yo acercármeles con un proyecto? Yo sé que lo que te estoy diciendo parece más fácil, es más fácil decirlo que hacerlo. También tiene que ver con conexiones, si conoce a alguien ahí, no es solamente mandar un correo. Pero eso hablando de lo privado. Una sugerencia es conocer bien las industrias, saber cuáles son su rango de acción y meterse por ese lado y decir, bueno, yo te quiero presentar un proyecto que va de la mano un poco del impacto que tú tienes. Por otro lado, están los dineros públicos, que son, si me pregunta a mí, engorrosos y unas arteras. Aplicar a cualquier convocatoria es, francamente, yo empezaría por ahí. O sea, la convocatoria, aplicar a cualquier convocatoria, eso es una chorrera de papeles que francamente te termina ahogando. Y si te ganas, si te llegas a ganar la plata, entonces te fiscalizan hasta el último boli que te comiste. Es como que dame los recibos del boli de cola que te comiste en la esquina. Ey, ¿yo de dónde voy a sacar el recibo del boli? O sea, ¿sí entiendes? Perdón, ahí me estoy desahogando un poco porque honestamente es que me parece francamente ridículo. ¿Ok? O sea, nos tratan de criminales sin ni siquiera hacer hecho nada. Como, ¿por qué te toque? Bueno, perdón, compostura. El punto es, si bien todo eso es cierto, sí hay una gran cantidad de convocatorias a nivel nacional y también a nivel internacional que si ustedes armasen, por decir algo, estoy de verdad haciendo ejemplos muy generales, un colectivo de gente interesada en revivir esa biblioteca, hacen un proyecto y se presenta alguna de las convocatorias, hombre, yo creo que habría una gran porcentaje o una gran posibilidad de que salieran escogidos para por lo menos empezar esa reactivación de ese espacio. Yo le decía a Xavier ahorita en la tarde, y creo que estaba hablando con alguien que estaba aquí, del consejo, ¿cómo se llama? Roberto, Ramón. Bueno, estamos hablando sobre esta casa. Yo decía, en gran parte, entonces yo estaba diciendo, esta casa tiene todo para que fuera declarada patrimonio. Me dijo, no, ya es patrimonio local, etcétera. Y yo, no, patrimonio departamental, incluso nacional. Tiene todo para que pudiera ser. Pero una de las maneras para hacer eso también no es simplemente levantar la tipología, traer un historiador, sino también que pasen cosas aquí adentro, ¿sí? Si el lugar no está vivo, entonces también la gente no está viendo hacia este lugar. Entonces lo mismo con la biblioteca. Una manera de también, estoy usando el ejemplo de la biblioteca, es hacer un performance afuera de la biblioteca, una exposición afuera de la biblioteca. No sé, resulta que hay un artista que trabaja con plástico reciclado, hagámoslo afuera de la biblioteca. O sea, darle esa visibilidad, obligar a la gente a que mire hacia allá, ¿sí? O sea, ponle la luz a la biblioteca, que eventualmente eso va a generar otro tipo de discusiones que generarán otro tipo de acciones. Entonces, para recapitular, uno, industria privada, entender bien y darles con un proyecto que hable un poco su lenguaje, o sea, dependiendo de la industria que están manejando. Dos, si hay alguna iniciativa que genere la conformación de un colectivo o algo así, pues presentar una propuesta a una de las cantidades de convocatorias. Y tres, hacerle bulla. Eso siempre funciona, de verdad. No sé si algo te queda ahí de lo que dije. Gracias. Buenas, mi nombre es Wilson Blanco. Buenas. Soy socio de la Casa de la Cultura de Sabana Larga. Aclararle a la joven que la Casa de la Cultura de Sabana Larga es una ONG y la biblioteca se llama Clemente Salazar Movilla porque este señor Patricio, conservador, fue fundador de la Casa de la Cultura y en honor el Consejo Municipal de ese entonces le dio esa potestad que no está funcionando últimamente
porque tiene que hacer unos arreglos. Ella funciona allá, la biblioteca del municipio, porque es el municipal, es pública, funciona en la Casa de la Cultura. Tiene un bibliotecario que cumple su horario y que tiene algunas cosas que hay que hacerle, unas mejoras. Él tiene su programación. Ese es para aclararle a la jovencita. La pregunta mía es con base a que ¿por qué los sistemas dictatoriales de izquierda o de derecha atacan la cultura? Esa es mi pregunta. Ese es para ti. Miren, la historia tiene un grave problema, y es que cuenta una realidad que no vivimos y que alguien pueda apropiarse de esa realidad no vivida para contarlo a su manera, y de esa manera construir un relato que la persona haga que la gente se identifique con eso. Por eso muchas veces la historia termina siendo la gran manoseada de los regímenes políticos, porque alguien siempre la están usando en esa manera. Es decir, alguien puede investigar y decir, no, esto no es así, pero el que esté de turno puede decir, no, es que esto fue así. Y como tiene una gran capacidad de alocución, puede usarlo. Eso lo hemos visto en Venezuela, eso lo hemos visto en Argentina, lo estamos viendo hace unos días con Donald Trump. Es decir, Donald Trump dijo, hemos vuelto para volver a América de los americanos, para volver otra vez a la época dorada de los Estados Unidos. Es decir, está usando unas herramientas históricas para conectarse con su ciudadanía, no solamente con sus votantes, sino con sus seguidores. Entonces, la historia tiene esa gran capacidad, o esa gran incapacidad, porque por sí misma no puede defenderse. ¿Y por qué no puede defenderse? Dirán algunos, sí, para eso están los académicos que defienden lo que escriben, porque no tenemos las capacidades que tiene el poder para apropiarse de eso que quiere decir. Y muchas veces dicen inexactitudes históricas, muchas veces, pero como no tenemos las mismas herramientas, nos toca usar. Hay gente que usa a través, ya no se llama Twitter, se llama X, hay otra gente que usa TikTok, pero no llega al mismo nivel, porque están usando sus medios de comunicación. Entonces, la historia termina siendo de ese uso tan práctico, pero al mismo tiempo también porque hemos descuidado la difusión de la historia. Y aquí hay un mea culpa en los historiadores y las historiadoras. Es decir, nos hemos convertido también en una herramienta muy poderosa de investigación, es decir, nos apropiamos mucho de la historia, la historiografía, el método, etcétera, etcétera, y nos apropiamos mucho del lenguaje propio de la investigación científica, que olvidamos el otro lenguaje, el lenguaje de la difusión, para que la gente también se apropiara de eso. Es decir, si la gente supiera lo que hemos investigado, no cualquiera podría decirle lo que les dice y manosear la historia como lo hace. Correcto. Entonces tenemos ese dilema en el que estamos. No es un problema de los historiadores o las historiadoras. Claro, hay historiadores e historiadoras que terminan también siendo parte de factores ideológicos. No está mal. Lo malo está en que obvien las fuentes históricas que dan esa veracidad al relato y que mientan sobre ese relato simplemente por hacer parte de ese régimen, simplemente, para no cuestionarlo, porque tienen un beneficio personal. Y eso no es ético en una investigación. Lo ético en una investigación es que si uno encuentra algo, debe decirlo como lo encontró. No puede usarlo, simplemente falsearlo para usarlo a nuestra modo. Si quieren ver eso, hay una película que siempre ven mis estudiantes que se llama Denials. La pueden encontrar en YouTube, está completica. Y ahí tiene toda esa discusión sobre eso. Hay alguien que falsea un documento o usa mal una fuente sobre el holocausto nazi y lo llevan a juicio. Bueno, él lleva a juicio a otra historiadora que habla sobre la realidad del holocausto y dice que no, que ella es mentirosa porque encontró una fuente. Pero lo que se termina comprobando es que en realidad él usó mal la fuente, porque no usó completamente la fuente y donde se demuestra que se había holocausto. Pero como su visión ideológica es el negacionismo, él niega el holocausto, pero lo pone en términos históricos. Y ahí está el grave problema. Yo complemento muy brevemente lo que dice Fran con dos cosas. Uno, ese es un grandísimo problema que tenemos en Colombia, especialmente en el Caribe.
todavía aún no llegar a traducir las investigaciones históricas a documentos o productos más fácilmente consumibles por la persona a pie, ¿verdad? Y por productos consumibles me refiero a un libro contado sin tanta prosopopeya, historiografía, o un podcast, o una serie de televisión, etcétera, etcétera. O sea, eso lo han hecho muy bien los gringos, lo han hecho muy bien los europeos. Nosotros apenas estamos entendiendo el poder que tiene poder contar una historia factual, bien contada, en un producto fácilmente consumible, porque claramente ahí hay un obstáculo muy grande. Dicho eso, muy recomendado, si te interesa ese tema, a Carlos Granés, que es un escritor colombiano radicado en España, que su último libro se llama Delirio Americano, si no estoy mal, habla precisamente sobre, y hace toda una historia muy bien jalada, sobre todos los diferentes movimientos políticos que han habido en Latinoamérica en el siglo XX, siglo XXI, de izquierda y derecha, y su confluencia con la cultura. Escritores, pintores, músicos, etcétera, cómo han estado al servicio o no de los discursos políticos. Entonces, es un muy buen libro que vale mucho la pena leer, Delirio Americano de Carlos Granés, como para entender, porque es de las personas que le han dedicado mucho tiempo a esa investigación, precisamente esa investigación de la cultura y la política en Latinoamérica. Entonces, ahí te la dejo. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Nilson Coronado, Hola, estudiante de profesor Everley. Ah, sí. Cuando no es una pregunta como tal, es una observación. Así como en el pavimento, en el cemento, la naturaleza se abre paso, la cultura también intenta abrirse paso en esa visión catastrófica que ya nos retrataron. Ella, desde el punto independiente, o sea, de la calle, Sabana Larga ha contado con que se ha ido manifestando culturalmente en espacios que no son destinados para ese uso. Y que ya uno ya tiene como lugares iconográficos, o sea, lugares simbólicos de donde se practican tales cosas. Por ejemplo, uno sabe que la parte cultural gastronómica del buñuelo de maíz verde, del bollo de mazorca, la vamos a encontrar por el lado del cementerio. Hay hasta empresas que se dedican a eso, familiares en ese sector. Por ahí en un sector siempre se coloca un pick-up del perro bravo, también eso hace parte también de la cultura de la calle. Los grupos folclóricos, en estos días hubo un debate en redes sociales porque se tomaban las calles para hacer sus ensayos, pero porque no hay el espacio como tal. Así es la manera como culturalmente se abre espacio esa idiosincrasia sabanalarguera. Pero y ahí también viene un mea culpa de aquellos que de pronto estudiamos o estamos en la parte académica, de cómo esos conocimientos culturales o esas manifestaciones culturales las llevamos al mundo académico. O sea, hay como esa falta de ese puente entre lo culturalmente aceptado por la generalidad y lo que académicamente queremos vender. Yo creo que ahí es donde radica la principal problemática del por qué no apropiamos culturalmente ese ser sabanalarguero. Y esa es mi observación. Oh, eso que dice, perdón, me parece genial. O sea, la cultura en el fondo, o el hacer cultural, es como una hierba. O sea, hey, hierba mala no muere. O sea, vamos a buscar la manera, siempre se va a buscar la manera, porque como lo dije en algún momento, es una cosa tan natural, tan impetuosa, que no hacerlo sería ir en contra de esa naturaleza misma, de la expresión cotidiana del caribeño, porque eso es lo que somos, ¿verdad? Del caribeño, que tiene y se expresa en su cotidianidad desde lo cultural. Entonces, qué bacano saber que la calle, acá en Sabana Larga, se empieza a ver como ese gran escenario cultural, porque es que si no hay escenarios oficiales, pues eso no importa, ¿no? Vamos para adelante con eso, con lo que hay, de tripas corazón. Y yo creo que otro punto también que toca es que es fundamental, es que en medio de la cultura se ha hecho como un expurgue para decir esto es cultura y esto no es cultura. Y eso también ha sido y debe ser un parte también del juicio que debemos tener frente a que el mundo cultural es muy amplio y que no hay ya esa alta cultura y esa baja cultura.
Y que la conexión que debemos hacer es tener la capacidad de reconocer belleza en donde los otros han visto fealdad. Creo que eso es importante. Porque, fíjense, si nosotros estamos aquí en este escenario, para algunos puede ser una casa vieja, fea, ante los ojos de alguien, para los que estamos aquí es una casa bonita. Pero si me voy a otro barrio, puede encontrarme también una casa que puede también contarme la historia de ese barrio y me puede conectar con una realidad, pero que hemos olvidado porque culturalmente solamente nos hemos situado en un espacio geográfico. Creo que eso es muy importante. La manera en que debemos también conectar esas culturas que son divergentes o que han estado fuera de la frontera de la belleza cultural para traerlo también e investigarlo. Yo lo podría denominar, se pueden denominar de distintas formas, pero podemos hablarlo de la cultura popular. Eso que hoy pues algunos lo han tenido como muy en moda, ¿no? Vamos a traer lo popular a la cultura, pero creo que hay mucho más allá de esa snob de lo popular que hemos olvidado también. Y que en la investigación, lo digo yo en el caso como, bueno, no sé si me considerarían investigador o no, en el caso de poder observar en el que aquello que está ahí situado, es decir, que es muy popular, puede ser parte de una investigación. Y hay gente que ha sido en unos territorios, en unos espacios muy pequeños, con grandes aportes culturales y que son invisibles. Eso va de la mano de lo que preguntaba el señor anteriormente también con lo que tú respondiste, que es otra de las grandes falencias que tenemos en el Caribe es la falta de historia y de archivo, ¿verdad? O sea, tú te quieres ir a escuchar cómo sonaba el Caribe en 1920, 30, te toca más o menos imaginarte cómo sonaba este lugar, porque no hay realmente un buen archivo o una documentación sonora, por ejemplo, del Caribe, por diferentes razones, por atrasos tecnológicos, etcétera, etcétera, como lo quieras llamar. Pero la verdad es que incluso hoy, si tú quieres reconstruir mucha de la historia, no tan lejana, de algunos departamentos, algunas ciudades o de la región, te toca irte muchas veces a casas de familia o a este tipo que es que tiene una cantidad de cartas, entonces métete allá. No hemos todavía realmente organizado nuestros archivos a un punto donde la historia, desde el punto de vista de investigación, sea fácilmente reconstruible. Terminas tú debajo las piedras para ver qué sale. Entonces yo sé que la labor de un historiador en el Caribe es casi una labor arqueológica. Es muy fuerte. Yo que estoy ahora en mi tesis doctoral. Oh, pues tú no eres historiador, así que eso no cuenta para ti. No soy historiador para los historiadores. Miren, esto es muy de moda, de lo que le hacen a 100 años de soledad a la serie. Y es que muchas cosas que dicen es que la música no parece del Caribe, pero es que no había forma de saberlo. Y quien lo hizo tuvo que hacer una investigación para acercarse más o menos cómo sonaba la música de la época. Lo mismo ocurre con la vestimenta. Desafortunadamente, para el desarrollo de la vestimenta y de los objetos que están en la serie, no fue muy fácil. Y por eso se ve muy del centro, porque es que lo único que tenemos en investigaciones en lo que hay es muy de Antioquia para abajo. O sea, del Caribe colombiano no tenemos acuarelas que nos hablen de esa época que habla García Márquez. Entonces les tocó inventar, les tocó coger y más o menos adaptar ciertas cosas a la realidad caribe. Por eso los sombreros parecen más, porque uno dice que esos sombreros parecen sombreros cachacos. Pero es que no hay archivo para hacer ese trabajo. Y todo el recurso imaginativo, y aquí lo aplaudo muy bien, ese escenario de la creatividad para poder conectar un poco ese Caribe macondiano de García Márquez y poderlo llevar a una pantalla. El desarrollo de la música, el desarrollo de los detalles, el desarrollo de las casas, el desarrollo de la cultura material, decir qué se comía, cómo se comían, cuáles eran los platos, y el desarrollo mismo que va contando la historia es muy interesante. Eso es un gran trabajo de archivo, pero que desafortunadamente, y Tony lo ha tocado muy bien, en el Caribe colombiano no tenemos política y no tenemos tampoco, por decirlo así, una costumbre de conservación archivística. Y eso hace muy difícil muchas veces reconstruir el trabajo en la historia. Porque lo poco que tenemos, entonces muchas veces nos dicen, es que ustedes no la cuentan toda, pero no hay con qué contarle. Es decir, si no hay material, y mucha gente también tiene cosas guardadas, te toca rogarle para que saquen las cosas, porque entonces todo está guardado. Entonces, no, esto es mío, esto me pertenece a mí. Oye, eso no es suyo, eso es de la humanidad, nos pertenece a todos, lo necesito para escribir la historia.
Entonces, ¿cómo se escribe la historia si usted va a tener guardadas las cosas? Entonces, no podemos hacerla. Entonces, todas esas disyuntivas se presentan en el mundo de la cultura. Entonces uno cree que todo está tan fácil. No, no todo es fácil, pero tampoco no todo es imposible. Entonces uno tiene que pensar en largo plazo. Y lo que tú decías, luego no me vaya a pasar como le pasó a un historiador por ahí que dijo que un año era demasiado largo. Exactamente. Hay que tratarse pasito. Vamos bien, vamos bien. Ahí vamos, ahí vamos. Como dice, hay una frase en latín, festina lente, apurarse despacio. Sí. Eso es. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, Laudit, por favor. Bueno, sí. Me disculpo porque ahorita no me presenté cuando hice la intervención. Creo que a veces cuando uno es tan apasionado se le olvida el ego y se le olvida el protocolo. Mi nombre es Laudit Marcela Jiménez Peña, soy comunicadora social periodista de la Universidad Autónoma del Caribe, soy estudiante de Historia de la Universidad del Atlántico. El profesor acá me da clases. Hice una especialización en la Universidad Autónoma en comunicación para el desarrollo social, gestión de la comunicación para el desarrollo social. Estoy inscrita ya pronto para hacer una maestría y fui reina del Carnaval de Sabana Larga en el año 2023. Ok. He sido, creo que, artista durante toda mi vida. He bailado en grupos folclóricos en mi municipio. He sido parte de la mayor ganadora de Congos de Oro, la Cumbiamba, la Huepa G. He sido de pronto una hacedora del carnaval o de la cultura, por así decirlo. He trabajado en lo público y en lo privado y creo que para los sabanalargueros, para la comunidad en general, hay que tener valentía para decir lo que pocos se atreven a decir. Obviamente, los sabanalargueros a veces tocamos las puertas de la Casa de la Cultura y no se nos abren. Y si se nos abren es a unos pocos. Lo digo porque hace unos días, unas semanas, unos jóvenes hacedores del carnaval estuvieron fuertemente criticados por estar ensayando en la vía pública, en las calles. Ellos tienen un grupo en donde hay niñas menores de edad y hablaban sobre que no se puede ensayar en parques, no se puede ensayar en lugares donde haya personas desconocidas, por así decirlo, por el peligro. Cuando he hablado de pronto las deficiencias que tenemos en el municipio de Sabana Larga, ha sido porque hay que ponerle voz a lo que muchas veces se queda en el silencio. Y no lo hablo desde el desconocimiento, sino al contrario. En estos estudios académicos que he hecho, he tenido la oportunidad de estudiar el abandono del Museo Paleontológico de La Peña, Mupapa, periodo 2022. Y en este momento estoy haciendo un estudio, gracias al profesor acá presente, del mercado viejo de Sabana Larga, contando su historia desde el pasado hacia el presente. Ahí contestó una de las preguntas que hacían en la conversación. Por tanto, yo sí creo que las entidades locales deben prestar mucho más sus servicios a la comunidad, sean ONG, sean públicas o sean privadas, porque a veces la percepción que tenemos los sabanalargueros de esas entidades o de esos grupos es totalmente errónea para lo que ellos de pronto oficializan en los papeles. Gracias. Mira, yo creo que esto es fundamental también, gracias Laudit, cuando estamos en estos escenarios, creo que hay que tener una importancia frente a la autocrítica. Uno tiene que tener un escenario de crítica y un escenario de autocrítica. ¿Qué he hecho y qué hemos dejado de hacer? Porque eso es lo que nos va a llevar, pensando en esperanza, a movilizarnos hacia nuevos lugares. Porque muchas veces, sí es muy cierto, nosotros siempre resguardamos una postura frente a lo que hacemos. Es decir, yo pertenezco a este lugar, yo hago esto, yo estoy en esto. Es decir, cuando a mí me hablan de la Universidad Atlántico, yo intento siempre defenderla, porque es mi universidad, pero yo sé que en la universidad hay cosas. Y uno tiene que ser autocrítico frente a qué falta, qué no falta, qué eso, qué no es. Porque eso es lo que va a hacer posible avanzar. Y uno tiene que, en todo este que tenemos, decir, quienes somos sabanalargueros somos orgullosos de Sabana Larga. Frente a lo que sabemos que nos falta y no tenemos,
A donde vamos decimos, yo soy de Sabana Larga porque soy de la tierra donde la inteligencia es peste. Siempre uno lo dice, pero uno sabe, estando aquí, tiene que saber que hay cosas que no nos han permitido avanzar en ciertas circunstancias. Y la autocrítica es muy importante en el escenario en el que esté. Yo tengo mi autocrítica como historiador o como no historiador, como etcétera, frente a la discusión que podríamos hacer. ¿Qué podría yo hacer para contribuir a la historiografía local, por ejemplo? Y es parte de una autocrítica. Y es parte también de una herida, de un dolor, de una circunstancia frente a la investigación histórica, etcétera. Creo que ¿qué puedo yo aportar para avanzar? Y no en la circunstancia de, hombre, de que, bueno, yo estoy aquí, entonces yo tengo que defenderlo como si fuera... No, hay que generar los escenarios posibles para salir adelante. Y se hacen de dos formas. Teniendo la capacidad de la autocrítica, mantenerla siempre, porque nos vamos a permitir a ver a nosotros mismos en qué hemos hecho y qué no hemos hecho. Y tres, también en la facultad de poder tener la visión de avanzar. Creo que eso es más importante también. Cuando uno tiene la capacidad de decir que tiene grandes posibilidades creativas, lo puede hacer. Por ejemplo, esto que está pasando, ya lo han contado varios y varias, que no hay espacios para que las personas ensayen. Bueno, la calle sí, hay que tomársela. Yo creo en las estéticas de la resistencia, pero esos lugares son peligrosos para ciertas edades. Es decir, muy chévere para algunos, pero no son tan chéveres para otros. Pero esto pone en evidencia la falta de una infraestructura cultural. Por ejemplo, ¿por qué las instituciones educativas no prestan espacios y salones? Hay que mirar por qué. Porque hoy una tía en medio del almuerzo me recordaba eso. Hay una institución que está cayendo a pedazos su teatro, por ejemplo. Y me decía, no es que ese teatro fue declarado patrimonio. Entonces, ¿cuántas cosas patrimoniales hay en Sabana Larga en lo cual no se le está invirtiendo y qué se está haciendo para invertirle? ¿Qué hay que hacer para eso? Para tener mayores escenarios, para que las personas no solamente puedan ensayar, sino también puedan crear. A ver, yo me imagino unos escenarios, no sé, de co-creación, de conectarse con otra gente, en el que no solamente sea el artista, sino el artista plástico uniéndose con el que baila, con el otro, etcétera. Es decir, formas que podíamos tener si tuviéramos espacio para co-crear. Sí, creo que esa también es parte de mi herida, no encontrar lugares donde uno pueda hacerlo. Es decir, con Xavier tuvimos una conversación en la Feria del Libro y decíamos, ¿por qué la Feria del Libro simplemente es de Barranquilla? Y si es del Atlántico, ¿dónde están los municipios del Atlántico en la Feria del Libro? ¿Por qué no se hace presencia para divulgar la lectura en los municipios del Atlántico para esto? Entonces, y alguien se molestó y dijo, no, allá en Santo Tomás pero eso es privado. Es decir, tú lo has dicho, los escenarios privados lo han hecho, pero se han invertido para un lugar, ¿por qué no pueden empezar a hacer estos ejercicios para otros? Hay que comenzar a abrir las puertas a la cultura. Y hay que comenzar a abrir estas puertas, estas realidades para que no solamente los niños, sino los jóvenes, en todas las edades, y podamos tener ese diálogo generacional para sacar adelante en términos territoriales y hacer una gran revolución cultural, no la de Mao, sino una revolución cultural en términos de las estéticas y del cambio que necesitamos también. Porque hay que demostrar una cosa fundamental, y es que el arte y las humanidades, a pesar de ser inútiles, son útiles. Y eso es realidad. Las artes son inútiles porque no construyen nada en términos generales. Es decir, no es lo mismo que un ingeniero civil, un arquitecto, no sé, pero en términos fundamentales las humanidades no te construyen nada físicamente hablando, pero son útiles para el ser humano, porque sin las artes, sin las humanidades, los seres humanos no tuviéramos la capacidad de pensar el mundo que está mucho más allá de nuestros ojos. Entonces es necesario, porque nos hacen salir de la cotidianidad y nos ponen también en otro aspecto fundamental, nos ponen a soñar, así de simple. No sé si tienes más que decir, ya entré en la poesía. ¿Qué más voy a decir? Imagínate tú con esa palabra. No. Feliz de estar acá, realmente. Gracias por la conversación, gracias a todos por asistir. Nada, yo simplemente los dejo con mis reflexiones que no necesitan ni en Sabana Larga, ni en Tubará, ni en Galapa, necesitan de Barranquilla, ni de la validación de nadie más para saberse importantes, para saberse interesantes, para saberse con una historia rica y profunda. Entonces, mi sugerencia siempre va a ser que busquen dentro de lo que tienen ahí a la mano,
y entiendan que esa validación viene de aquí mismo, de Sabana Larga misma. Eso para mí es fundamental. Y bueno, y que sepan, por supuesto, que nosotros y lo que yo hago en la universidad, estamos siempre abiertos a complicidad, a conspiraciones. No siempre podremos apoyar todo, por supuesto, pero una cosa que sí nos interesa muchísimo es poder catalizar las ideas y las acciones que nazcan desde acá con ustedes, y no para ustedes. Entonces, ojalá nos sigamos viendo. Por lo menos en esta casa ya hay ideas, así que Si hay cosas para hacer. ya nos veremos, sí. Especialmente porque alguien mencionó un pico ahí que me quedó como sonando, como para ir a visitarlo. Bueno, nada, gracias. Oye, bueno, muchas gracias. Ha sido una conversación genial, muy interesante. Los esperamos mañana, por favor. También a las 4 de la tarde tenemos otra conversación. También iré a conversar con otro invitado. Se van a aburrir de mí en este Sabana Fest. Espero que no. Mentira. Espero que Xavier otra vez me invite el próximo año. Y que podamos dialogar aquí muy sabrosamente y que podamos tomarnos definitivamente estos espacios porque vale la pena. Sabana Fest es un espacio que vale la pena apoyar y que vale la pena seguir apoyando. Hacer posible que la historia, el arte y la cultura se tomen en Sabana Larga. Muy buenas tardes.